Buenas tardes a todos y a todas. Esta es la tercera jornada del ciclo llamado Diálogos entre directores, directoras e investigadores, investigadoras, los cines regionales de Argentina y América Latina. El ciclo está organizado por el Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cine, y la Red de Investigadores sobre Cine Latinoamericano, RICILA. Se realiza en el marco del proyecto de investigación, cartografía y estudio histórico de los procesos cinematográficos en Argentina, que está financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. En el día de hoy vamos a estar escuchando a Ignacio Dobré, que es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata, integrante del grupo Cine Chipoleti, colectivo organizador del Concurso Nacional de Cine Independiente de Chipoleti y programador invitado en diferentes festivales y jornadas. Es docente de la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue. Investiga sobre producción y recepción cinematográfica en la región norte de la Patagonia. También escucharemos a Julia Kechner, que es docente e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional del Comahue, magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por IDAES UNSAM, y doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Ha escrito tesis y diferentes artículos sobre el audiovisual en la Patagonia. Y con ellos estará Federico Lafite, que nació en Chuelechuel, Río Negro, se licenció en Realización de Cine, Televisión y Video en la Universidad Nacional de La Plata, realizó Emprender en Patagonia, una serie televisiva de más de 200 capítulos de corte documental con pantalla regional, y sus películas son Camino al Tembrao, La Leyenda del Río Chico y El Verano del Camoatí, que recibieron diferentes premios y menciones. Este año estrenó el documental Si callan, gritarán las piedras, en busca de Orlando Llorio. En la actualidad es docente y coordinador del área audiovisual del Centro de Producción en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, IUPA. Lo que les voy a pedir es que durante la exposición tengan los micrófonos silenciados, pueden utilizar el chat para ir desplegando las consultas y las dudas, o para pedir la palabra, y cuando terminen de exponer, bueno, empezamos la ronda de preguntas, si les parece. Bueno, es todo suyo. Bueno, muchas gracias. ¿Arranco yo, Julia, entonces? Sí, te dejo la pantalla, igual si querés la voy haciendo Dale, circular. si querés, dale. Ahí estamos. Bien, bueno, para arrancar queríamos agradecer a los organizadores y las organizadoras de este ciclo que pone en primer plano la producción del cine regional, y también a sus realizadores y sus realizadoras, que es algo, digamos, bastante novedoso y para destacar. También queríamos agradecer la presencia de Federico, que enseguida aceptó la invitación y ha estado siguiendo o atento a todos los requerimientos que le hemos hecho, que hemos alcanzado. Así que también, antes de arrancar, un fuerte agradecimiento para Federico y la posibilidad de juntarnos acá para dialogar sobre su película El Verano del Camoatí. Esta primera parte de la exposición vamos a tratar de ser lo más breves posible para poder también habilitar la palabra a Federico y establecer un diálogo con él. Esta primera parte tiene como objetivo ubicar Camoatí en el contexto de la producción audiovisual rionegrina. Y para poder hacerlo, generación que intenta dar cuenta un poco del derrotero histórico de la producción audiovisual en la provincia.
Esta categoría, la degeneración, es una categoría bastante tramposa, en la medida en que puede dar cuenta de una cierta idea de homogeneidad y de unidad que no siempre se corresponde con la multiplicidad de las prácticas puestas en juego tanto en la producción como en la circulación y la recepción de los materiales fílmicos. También esta idea que hay que poner un poco, ¿no?, en cuestión, favorece la construcción o tiende a favorecer la construcción de periodizaciones duras, y por lo tanto aparecen como Ahora se estratificaciones... supone que tienen que responderte algo más. Perdón. Escuché algo en el... pero bueno, sigo. De periodizaciones duras, entonces parecen como estratificaciones bien precisas y delimitadas como si fueran una suerte de capas geológicas. A la vez no da cuenta de diálogos y de cruces que se establecen entre los miembros de diferentes generaciones. Y un último aspecto que nos hace poner un poco en cuestión, parece que me estoy contradiciendo a mí mismo, pero es importante poder resaltar estas salvedades. Tampoco incluye a los que se ubican por fuera de los criterios que definen la conformación de lo que se entiende como una generación. No obstante, esta categoría nos puede resultar operativa en la medida en que sea primero tentativa, sea provisoria, ¿no?, y que nos permita establecer un punto de partida desde el cual iniciar el diálogo para proponer a posterior periodizaciones tal vez un poco más flexibles que puedan dar cuenta de las dinámicas y el carácter dinámico de la producción audiovisual en la provincia. Entonces, esta sistematización que vamos a ofrecer, hechas estas salvedades, hay que decir que se desprende del trabajo que venimos realizando en el marco del proyecto de investigación sobre la cartografía que venimos construyendo y que está sujeta a revisión y modificaciones. Por lo tanto, si no cumple sus objetivos, puede ser rápidamente olvidada para pasar a algo un poco mejor. La idea, entonces, es poder ofrecer una sistematización de la producción rionegrina de los 70 años de manera muy rápida y sumamente simplificada. Podemos encontrar algunos precursores en los años 50, hemos identificado dos películas, ¿sí?, Canción de la Nieve, de Uzi Landshire, y Cabalgando el Río Manso, de Augusto Balmistaja, y hablamos de precursores porque son producciones iniciales que terminaron siendo casos aislados que no lograron continuidad en el tiempo, sobre todo en la actividad de sus realizadores. Como primera generación de cineastas regionales en Río Negro, hay que identificar a los integrantes de Producciones LEC, Lorenzo Kelly y Carlos Prokopiuk, que son quienes de alguna manera primero logran producir y exhibir de manera regular en el ámbito de la provincia, tanto de Río Negro como también de Neuquén. La producción de Kelly y Prokopiuk puede entenderse casi como una experiencia en solitario. Lorenzo Kelly solía reírse un poco de esto y siempre tenía la muletilla de decir éramos los mejores porque éramos los únicos. Y era un poco así. No había mucha más producción por fuera de lo que estos dos autores generaban. En relación a Kelly, sobre todo, podemos decir que tuvo una formación autodidáctica, empieza a filmar de muy joven, 15 años, 16 años, algunos cortometrajes de ficción en la década del 50, pero después de eso su producción se vuelve predominantemente documental. Va a transitar los diferentes soportes, 16 milímetros, luego trabaja en Super 8, VHS y llega a filmar sus últimas películas en digital. Nunca filmó en 35 milímetros y eso de alguna manera fue como una suerte
cuenta pendiente que nunca pudo saldar. Y entre algunas de las anécdotas o que se suelen contar de Kelly, él fue una de las personas que alentó a Jorge Prelorán a incursionar en el cine. De hecho, a lo largo de los años forjaron una estrecha amistad, y durante un año fue su asistente en Tucumán. Algunas de las películas de Kelly son El mensaje del viejo marinero, de 1961, Entre dos cordilleras, junto con Prokopiuk en el 72, Los maestros, una película estrenada en el 81, pero filmada en el 75, y La gente de la tierra, también con Carlos Prokopiuk. La segunda generación de realizadores rionegrinos la podemos ubicar en torno a el Grusu 8, que fue un colectivo de realizadores asentados en Cipolletti, integrado básicamente por 3 personas: Alberto Vilanova, Dragutin Klein y Carlos Gazola, 80. De principios de los 80. Este grupo se formó a partir de un taller de manejo de cámara de Super 8 que brindó el propio Kelly. Empiezan como cine familiar, pero rápidamente pasan a ser realizadores amateurs que se vinculan con el movimiento de superochistas que se venía desarrollando en diferentes puntos del país durante los años 80, y que empiezan a plantear una idea de cine nacional, pero que surja del crecimiento de los cines regionales, es decir, se oponen a pensar el cine nacional como aquello exclusivamente realizado en los centros de producción capitalinos. Y se van a dedicar principalmente a documentales, a cortometrajes de carácter documental, con especial atención en la temática de la cultura regional y el territorio. Algunas de las películas de Vilanova son La tierra del la cultura mapuche, y también realizan algunas producciones que firman de manera colectiva, como El mensaje de los fósiles, tratando de crecer. La tercera generación de realizadores y realizadoras rionegrinas tiene como característica ya una formación, digamos, más institucionalizada. Son cineastas que se han formado en carreras por fuera de la región, es decir, viajan a Buenos Aires y a La Plata, o a La Plata, y después regresan para filmar aquí en el propio territorio, o realizadores que, si bien no son nacidos en la región, sí se radican aquí después de haber transitado un camino de formación afuera. En este grupo podemos reconocer que van a mantener la temática territorial, pero también van a ampliar hacia otras opciones, como pueden ser las cuestiones socioambientales, la memoria y también los derechos humanos. Dentro de este grupo, en el que nosotros incluimos a Federico y a su película El verano del Camoatí, empieza a haber incursiones más frecuentes en el campo de la ficción. Algunos antecedentes en 2 películas de Prokopiuk, Francisco Flor y Arcilla y Al final de un frágil puente, pero que no había sido un espacio muy transitado por el cine de la región, y también como una de las características generacionales es que van a manifestar un avance hacia la profesionalización del medio, y eso se puede ver en la diversificación de las fuentes de financiamiento a las que van a recurrir, especialmente vinculados a los planes de fomento nacionales. En este grupo podemos encontrar a realizadores como Gustavo Marangoni con La memoria, La otra historia del paraíso, Luciano Cutrera con Pobladores del Somuncurá, Laura Linares con Dulce espera, Rafael Ontiveros, El último motor chico, Diego Canut, Huemul, La sombra de una especie, Malvinas, y algunos otros más, entre los que se encuentra, como les decía, Federico Lafitti con El verano del Camoatí y otras realizaciones que él ha tenido. Y finalmente, y un poco a manera de vislumbrar ya una cuarta generación de realizadores de la región, que son jóvenes cineastas que podemos dividirlos como en 2 grandes grupos. Por un lado,
aquellos que tienen una formación muy estrecha con centros de formación regional, como puede ser la carrera que está en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, que funciona en Fisque en Menuco, o en los últimos años la carrera que ofrece la Universidad Nacional de Río Negro en el Bolsón. Ahí encontramos realizadores como Luciano Nazzi de Viedma, María Manzanares de Bariloche, Walter Ponzo Ferrari de Fernández Oro, Alejo Estrabú, Marcos Montes de Oca y unos cuantos más. Y por otro lado también hay otro grupo de esta cuarta generación que son personas o jóvenes nacidos o que han crecido en Río Negro, pero que han emigrado hacia Buenos Aires, La Plata, Córdoba, para transcurrir, para recorrer sus caminos de formación, pero que continuamente regresan a la provincia para filmar en locaciones regionales. Entre ellos encontramos a Manque La Banca de Bariloche, Segundo Arregui de Viedma, Julieta Naut y Agu Grego de Cipolletti, Manuel Reyes y Agostina Guala de Fisque Menuco. Habíamos dicho que en relación a esta tercera generación de la que forma parte Federico, una de las características que tiene es un poco ampliar las temáticas que abordan hacia otros problemas, digamos. Uno de esos problemas y que aparece digamos, abordado en el verano del Cuamatí, es algo que no está, digamos, dentro de la tradición del cine regional, no estaba del todo explorado. Sí había habido algunas menciones, pero en el verano del Cuamatí este problema se lleva al campo de la región, de la ficción regional. Y esto aparece ligado a la producción frutícola, que es característica del Valle de Río Negro, sobre todo en el Alto Valle de Río Negro, pero también en el Valle Medio, que es donde está emplazada la película a la que estamos haciendo referencia. A partir de esto me parece que hay dos cuestiones sobre las que quisiera solo mencionar para después posiblemente tratarlo con un poco más de profundidad en el momento en el que se abra el diálogo. Y me parece que el verano del Cuamatí establece un diálogo bastante fluido con dos experiencias regionales que pueden ser definidas como al interior de la propia tradición frutícola de la región y también como proyecto de desarrollo económico de la región. Por un lado, va a establecer un diálogo con la tradición de la producción ligada a las grandes empresas exportadoras de fruta, que impulsan y sostienen modelos de producción intensivos y formas monopólicas de comercialización. Me parece que ahí hay un punto que la película toca de manera muy precisa, y haciendo una lectura actual de una película que ya tiene sus años de recorrido, me parece que también está planteando o está anticipando algunos debates y posibles respuestas respecto a el modelo de reconversión económica que se viene debatiendo en la provincia de hace unos cuantos años, y que está vinculada con la instauración en la región del modelo extractivista de recursos naturales no renovables. Esto puede parecer como un poco salido de cuadro, pero habitamos la región del Alto Valle y del Valle de Río Negro, es algo muy presente en relación, a partir de que hay realidades concretas como las perforaciones de fracking en el ejido de la ciudad de Allen, que está emplazada en el centro del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y que la producción orgánica que plantea el verano del Cuamatí como una alternativa a la producción frutícola
está como señalando estas cuestiones, digamos, estos debates, y está planteando una posibilidad alternativa a estos modelos que se vienen instaurando en la región desde hace un par de años. Por ahora, esto es lo que tengo para decir. Me gustaría pasarle la palabra a Julia. Gracias. Sí, en esto que decía sobre el final, en relación, nosotros nos habíamos planteado estos 3 ejes para compartir sobre el verano del Camoatí, y justamente sobre este tercer eje creemos que la película de Federico también marca ese clima de época, también se traslada, o sea, se producen películas en relación a esa temática, no solo en Río Negro, sino también en Neuquén, que en el 2013, es decir, un año después, hay una película que también es de ficción, que es El curador, de Mario Tondato, que versa sobre el mismo tema, y se producen también algunos documentales y series de documentales como los de Matías Esteves, que hablan solamente, no solo de la cuestión de la agricultura, sino también de la hidrofractura y la minería en el norte de Neuquén. Entonces, pareciera que a partir de esta película también se podrían ver otras expresiones similares que son contemporáneas y que surgen, digamos, en esos primeros años de la década del 2010. Y además de este eje temático que observábamos, también pudimos identificar otros 2. Uno tiene que ver con las migraciones y otro con las locaciones e imaginarios que se pueden analizar en esta película. Marcar 2. Una tiene que ver con las representaciones al interior de esta película, y otra también con la dirección. Habitualmente en las películas que se han filmado en la Patagonia por directores que no son de la región, cuando se habla de migraciones siempre aparecen películas que se inscriben dentro de lo que sería el género de las road movies, y entonces la Patagonia es retratada por grandes carreteras y un personaje que va en ese recorrido descubriendo algo de su vida que el camino le permite conocer. Y acá la migración es algo completamente distinto, porque es ese personaje, el personaje de Nicolás, el que entra en conflicto con tener que salir de su lugar de nacimiento o donde habita, justamente porque aparece la cuestión de continuar una carrera universitaria como migración forzada. Y esa es una temática que es muy local y que me parece bien interesante porque inscribe a la película en la región, porque todos las y los jóvenes que hemos transcurrido nuestras adolescencias en este territorio sabemos que de alguna manera, si tenemos la posibilidad de continuar estudiando, la migración es forzada, sobre todo en la década del 90, que es cuando está anclada la película, que no había en ese momento suficiente oferta educativa para poder continuar los estudios en localidades cercanas o en la región. Y sobre todo en el caso de Choel, que es, digamos, una ciudad de tamaño intermedio, que en relación a las otras que componen las provincias del norte de la Patagonia, y que entonces está, digamos, en la concepción de los jóvenes de Choel, la necesidad de tener que mudarse para poder continuar estudiando. Y el otro aspecto, me refería a las migraciones, tiene que ver con la dirección, porque acá después Federico me dirá o no si estamos más o menos en lo cierto en la lectura. Creo que hay una autorreflexión en esa construcción del personaje, porque también en el momento en que estrenás la película es cuando volvés de La Plata a Choel, y porque al final hay una dedicatoria a tu padre, o sea, la película está dedicada a tu padre, y entiendo que esas trayectorias, digamos, esa migración forzada que los cineastas de la región han tenido que hacer, y algunos todavía hacen, también puede leerse en clave de lo que en el proyecto de investigación venimos pensando junto con Juan Antonio Pérez Millán, que es un investigador de España que estudió el cine en las provincias. Él dice algo así que, como que lo voy a citar para no decir mal lo que escribe, que cuando se produce desde las provincias, sea una migración interior, una fuga de cerebros y brazos, efectiva o potencialmente especializados, desde la periferia hacia el eje, o hacia el centro, podríamos pensar, ¿no? Que deja aquella absolutamente desprovista de los elementos que resultarían imprescindibles para el surgimiento y desarrollo de cualquier tipo de cine regional, provincial o como quisiéramos llamar. No hace falta decir que, una vez trasladados a la capital, esos migrantes cinematográficos son física e ideológicamente asimilados por ella, impidiendo así un retorno que pudiera colaborar en la ruptura del círculo vicioso que hemos trazado. Y ese círculo vicioso se refiere a la concentración de los recursos materiales, pero también humanos, en las capitales, en nuestro caso en Buenos Aires, ¿no? Y esto me hace pensar también en algo que estuvimos discutiendo acá en el ciclo,
que lo planteó, si mal no recuerdo, Agustín Toscano en los primeros encuentros, que tenía que ver con esto de tener que migrar para obtener cierto reconocimiento. Y escuchaba la charla que tenía Federico cuando entrevistabas a Daniel Hendler en el Festival de Cine de Patagonia, y que en el chat aparecían algunos estudiantes y oyentes de la charla que le preguntaban a Daniel en el Festival de Cine de la Patagonia si conocía películas de la Patagonia. Y Daniel en ese momento dice, sí, conozco películas que se rodaron ahí, pero de ahí ahora no se me vienen a la mente. Y eso es como algo que sucede a menudo, ¿no? Y es que el reconocimiento de los cineastas regionales es más fácil de lograrse a través del reconocimiento nacional e internacional que del reconocimiento en la misma región. ¿Y por qué digo esto? Porque algunos investigadores que han trabajado el teatro en la región, como Osvaldo Calafati, sostienen que ese reconocimiento viene en el recorrido inverso, digamos, por el afuera, no solo, bueno, porque se estructura sobre todo un conjunto de ideas colonizadas sobre lo que significa el reconocimiento, ¿no? Pero también por las políticas provinciales y municipales en relación al fomento de la actividad. Y la segunda cuestión, que acá es una apreciación más personal de lo que vengo investigando, porque no hay crítica especializada, o mejor dicho, tampoco hay crítica. Si uno lee el principal diario de la región, que es el que tiene más espacio para dedicarle a estos temas, y que por cierto, tiene una fuerte vinculación con el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, que es donde se forman cineastas, dedica muy poco espacio a lo que sería la parte de espectáculos y cultura, y mucho menos cuando se trata de difundir una película regional. Por lo general, lo que sería el círculo periférico de la producción cinematográfica, que es esto, que es la crítica, no se esboza más que una gacetilla del día que se estrena la película, pero no se comenta ni siquiera de las percepciones en torno de ese estreno, ¿no? Y aparece una cuestión más en relación al reconocimiento y la migración, que tiene que ver también con lo que decía Bermúdez en el encuentro anterior, de la búsqueda de algunos realizadores regionales por intentar universalizar sus filmaciones, ¿no? O sus películas. Y lo escuchaba también a Carlos Sorín en una charla que dio hace poco en la Red Federal de Salas de Espacios Inca, y cuando le preguntaban, bueno, ¿cómo es que son tus películas hechas en Patagonia? Si mal no recuerdo, la entrevista la hacía Lara Becusi, que también es productora de Verlo Como a Ti. Le preguntaba a ella, bueno, ¿qué características tienen tus películas que son hechas en Patagonia? Y además es un cineasta que siempre se lo referencia con este espacio. Y él decía que él buscaba en Patagonia un clima hostil, es decir, un clima con cierta adversidad que le permitiera desarrollar ahí una tensión que él quería contar. Pero a continuación dice, da igual si eso no es en Patagonia, porque no es una película de la Patagonia, está hecha ahí. Y en eso que dice, para mí hay algo importante para tomar y para pensar en relación a lo que es el cine regional, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí otra vez vuelvo a traer a Pérez Millán, cuando él dice que cuando desde afuera se construye cine en las provincias, dice, se las utiliza o se las hace funcionar como decorado, y se hace un aprovechamiento esteticista de un marco determinado para una historia que es inespacial. No importa dónde, no importa el lugar, lo que importa es la locación que se usa. Y entonces ahí aparece esta idea de lo universal, que también hablábamos en el encuentro pasado, y que de alguna manera Raúl Manrú, que también en los primeros encuentros se preguntaba qué le importa más, qué le interesará más a un realizador regional, si estrenar en su propio lugar o estrenar afuera, estrenar a nivel nacional o internacional, ¿no? Cuáles son sus primeros intereses. Y vinculado con esto, que es el pensar desde dónde se produce más, nos parecía interesante también recuperar acá un trabajo que hicimos con Silvana Flores y Anabela Castro Avelleira, que deben estar por ahí, que hicimos en el 2018 y publicamos en la revista Aura, y que analizamos las locaciones en esta película en comparación con películas producidas en el mismo periodo histórico, pero por cineastas que no son de la región. Esta película, como venimos diciendo, está producida en Chuerechuel. Para quienes no están habituados con el territorio, aquí está el mapa. Solo voy a decir una breve cuestión, que es el puntito rojo es Chuerechuel, eso es el valle medio de la provincia de Río Negro, y los puntos verdes, el punto verde, digamos, que está más a la derecha, es la capital de la provincia, que es Viedma, que vendría a ser la zona andina, la zona atlántica, perdón. El punto amarillo es San Carlos de Bariloche, que es la ciudad referente de la zona andina,
Y el punto verde es Neuquén, pero en realidad lo dejé marcado porque muy cerca, a 50 kilómetros, está Cipolletti, Allen y Roca, que es el Alto Valle de Río. Esos 4 puntos son los centros políticos, administrativos, económicos y culturales de la provincia, y el valle en medio de esos 4 puntos es quizás el que tiene menor densidad poblacional y poder en relación con nosotros, y por eso es que yo también valoraba el hecho de que la locación haya sido en ese lugar y no en los otros, que por cierto, dentro del cine regional tienen bastante más locaciones y producciones en esos lugares. Cuando analizamos entonces con Silvana y Anabela las locaciones en el cine local y en el cine foráneo, en el análisis de películas de 2010 a 2018 veíamos lo siguiente, que las películas hechas por realizadores locales eran de las producidas de 2010 a 2018, solamente 4 de las 15 películas se rodaban en la cordillera como espacio de locación. Y cuando analizábamos las películas que se habían realizado por directores externos a la región, 7 de 11 se habían realizado en la cordillera. Es decir, el 60% de las películas que realizan cineastas que no son de la región, eligen a la cordillera, mientras que acá solo un 20%. Lo cual ya significa un montón en relación a cómo se representa y cómo se significa el espacio. Eso con respecto a la locación, y algunos de los autores que han trabajado el cine que se produce en la región desde afuera, como Paz Escobar o Andrés Levison, sostienen esta idea de que, además de concentrarse en lo paisajístico, hay una tendencia a homogeneizar o solamente a representar una parte de la Patagonia y no su completa heterogeneidad. Y el segundo aspecto, que se vincula íntimamente con la cuestión de las locaciones, tiene que ver con los imaginarios. Simplemente con ver los carteles de las películas, ni siquiera propongo acá que nos detengamos en algunas imágenes, me parece evidente, son todas películas contemporáneas, pero me parece que cualquiera de ustedes puede hacer un análisis rápido de lo que vemos, y es que las películas que han sido producidas por realizadores externos utilizan siempre una representación de la Patagonia que es gélida, que siempre está en invierno, que siempre está nevando, siempre hay tempestades, siempre es el horror climático que afecta a esos personajes sufrientes y que se ven afectados por ese clima, ¿no? Y en el verano de Tomatí, si la vieron, pasa justamente todo lo contrario, es un clima cálido, es verano, los personajes tienen una relación con la naturaleza que es simbiótica, y en su momento analizábamos con Anabela y Silvana, por ejemplo, Temporada de Caza, y el padre, tanto como el hijo, matan a un animal, y en eso está el dominio del varón y de vincularse con el padre, es decir, un ejercicio sobre la naturaleza vinculado a las ideas del cazador, de la muerte, y al mismo tiempo asociado con la cuestión barbárica. Y en el verano del Camoatí la vinculación entre padre e hijo es totalmente contraria, y está vinculada con la cuestión más bien de la vida, en el sentido que están construyendo, bueno, Nicolás produce miel, el padre está creando frutas, está construyendo toda su producción en la chacra. Y un tercer aspecto que veíamos ahí también, que es bien distinto en unas y en otras, tiene que ver con el ocio y el trabajo. En las películas que se hacen de afuera, o foráneas, el territorio de la Patagonia es siempre un lugar del que hay que huir, y si no hay que huir, es un espacio de ocio pero temporario, es decir, que uno puede estar bien, pero disfrutando solamente de manera transitoria. Y en el verano del Tomatí el protagonista decide quedarse en ese espacio, y todas sus acciones en el transitar por Cholechuel son acciones que comparte con otras personas que son altruistas con él. Y entonces hay una comunidad que lo sostiene, que lo ayuda, todo lo que se representa en los imaginarios de afuera, que es la desolación, que hay cierto desierto, que no hay comunidad, que no hay vínculo, sino simplemente una hostilidad con la naturaleza, es justamente lo que no está representado en el verano del Camoatí. Entonces nos parecía que de leer, digamos, estos tres aspectos que planteábamos con Nacho, el verano del Camoatí nos servía para pensar esta película puede leerse como una expresión del cine regional que tensionaría el proceso exógeno de representación política e ideológica de la Patagonia. Dicho esto, Federico, te damos la palabra.
Tremendo. Todo eso vieron. Está buenísimo. Vos sabés que me anoté, a medida que ibas hablando, iba tomando nota de lo que se me iba ocurriendo que podía hablar. Y no sé cuántos encuentros podemos hacer, porque en cada uno de los temas es como que se me vienen un millón de reflexiones que hemos ido haciendo a lo largo de este tiempo, ¿no? Voy a tratar de ordenar, porque tenía como una idea de presentación y en base a esto que fueron diciendo Nacho y Juli, nada, se me abre la puerta como para pensar y reflexionar un montón de cuestiones. Por ahí les voy a pedir, Nacho y Juli, que vayamos como, cuando me vaya mucho, váyanme preguntando, trayéndome, o cualquiera, no sé, que quiera, destraba el micrófono y pregunta, no pasa nada. Voy a tratar de ser lo menos memento posible, y voy al principio, y mucho de estas reflexiones, de este pensamiento que estuviste manifestando, Juli, tiene que ver un poco con la formación, ¿no? Como decía Nacho, o sea, yo me fui de Chuele a los 18 años, cuando, después de empezar a trabajar desde muy joven, como todos los que hemos crecido en ambientes semirurales, me fui a los 18 años en mi cabeza decía, no vuelvo nunca más a este pueblo, o sea, nunca más. Por 1000 razones, económicos, sin posibilidad de trabajar, sin posibilidad de estudiar, los amigos que cada uno hacían su vida y no iba a volver a tener ese desarrollo, digo, muchísimas cosas que hacían que me expulsaban de ese lugar. Cuando voy a La Plata a estudiar, empiezo la carrera cuando la carrera en Bellas Artes se retoma después de que la había cerrado la dictadura, ¿no? 93, 94, 95, ¿no? Entonces, muchos de los grandes maestros del cine que habían pasado por La Plata, entre ellos Carlos Sorín, nos venían a dar clases, o sea, ¿no? Como clases magistrales, pero que en realidad faltaban docentes, entonces todo el tiempo teníamos, así como estos personajes que todo el tiempo hacían películas, y nos venían a hablar. Y nos venían a hablar muchas veces de un sistema de producción que era muy lejano al que podíamos acceder, ¿o no? O sea, en ese momento todavía era fílmico, en los 90 estoy hablando, o sea, las cámaras digitales con una perspectiva de poder hacer un material decente, empezaron a venir del 99 para acá, 98, 99 para acá, con la Sony 150, y hago un poquito de memoria en todo esto porque está todo relacionado con el verano del Camoatí. Y en esa escuela que fue La Plata en esos años, donde cursábamos sin vidrios, o sea, nos mandaban, éramos pocos, entonces nos mandaban a cualquier aula que quedaba o a lugares que ni siquiera eran aulas, ¿no? Bueno, ahí se empezó a recuperar el ex distrito, lo que hoy es de Bellas Artes, se mudó todo entero a esa manzana. En ese momento parecía un campo de concentración, eran aulas chiquititas, una al lado del otro, todo dinamitado, post-dictadura, que recuperábamos íbamos nosotros muchas veces a pintar y a meternos a esos espacios para las aulas, digo. Entonces, un poco no fue la universidad hoy donde los pibes, nada, hablan de tener... que todo el tiempo tienen recursos para grabar, desde las cámaras digitales, a sonido, a compu, a todo. En ese momento era todo motivación, nos motivaban, pero de ahí a poder filmar era lejísimo. Bueno, entonces en ese sentido, la Universidad de La Plata lo que me dio es el cine de guerrilla, el cine de batalla, ¿no? O sea que con cualquier cosa podíamos hacer una película, lo que teníamos que tener en claro era desde dónde nos queríamos parar a contar y preguntarnos muchas veces qué queríamos contar y por qué, y que esta película es importante para alguien. O sea,
y nunca estaba el gran público, el estrenar en festivales internacionales, ¿no? O sea, nos enseñaban el cine de Glaser, de Prelorán, bueno, de Kelly, o sea, ¿no? Ese cine de ir, registrar historias pequeñas y proyectarlas en un paredón. Esos fueron el comienzo de la universidad en la que, y a mí me quedó marcado a fuego ese comienzo. Y ese modo de hacer que, bueno, ¿no? que tiene que ver con los 90, también tiene que ver con esto que un poco decía Juli, con una mirada sobre mi adolescencia, sobre lo que había sido el criarme en Chuele hasta esos tiempos, y donde en mi memoria todo el mundo se había ido, se quería ir, o no, nadie quería volver. Entonces, después de La Plata, con Mariana, mi compañera, que también es guionista, nos fuimos a vivir a Bariloche y estuvimos un montón de años viviendo en Bariloche, laburando en publicidades y nada, en la industria, ¿no? Y viendo ese otro costado que por ahí, en Buenos Aires laburé mucho también en televisión, entonces tenía como esa dicotomía de producir con poco, con una cierta calidad, o sea, con cámaras y luces de una determinada manera, se puede construir algo, y después en Bariloche era el otro extremo, ¿no? Las megas publicidades que venían de afuera a filmar a esa Patagonia gélida, helada, y de esa mirada internacional. Y ahí comprendí que esta mirada de las locaciones tiene que ver con eso, tiene que ver con, bueno, quiero que mi película sea internacional y sea, bueno, lo más hollywoodense posible, bueno, es la cordillera, que se parezca a Oregon, que se parezca, ¿no? no sé cómo se llaman estos lugares, en Iowa, no sé, que se parezca a los Alpes, o sea, que no se parezca a Argentina. Entonces, en ese sentido, la verdad que fue como una reflexión profunda que hice mientras laburábamos, y veía muchas historias que no eran las que yo quería contar, y que veía que con todo este equipamiento que tenemos acá podríamos contar la historia de este, que serían muchísimo más ricas que estas otras que vienen o que vienen los franceses a hacer y que le hacemos las producciones. En 2007, Crisis Internacional, hay una película muy buena que tiene que ver con la burbuja financiera, que no me acuerdo cómo se llama, pero está en Netflix, está en todos lados, The Big Shot creo que llama. Bueno, esa película cuenta la destrucción masiva de la economía mundial prácticamente, y que nosotros en Bariloche nos pegó de lleno, o sea, de hacer 25 o 30 publicidades por temporada con largos internacionales, a en un mes no hacer más nada. Y entonces, todo atado a lo económico, ¿no? Claramente. Entonces ahí con Mariana dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Estamos en la misma situación que en La Plata, o sea, viendo cómo pagás el alquiler, viendo si vas a llegar a fin de mes, yendo por la Bustillo a la orilla del lago, con de esos días que decís, Bariloche, me quedo a vivir acá, no me muevo nunca más en mi vida, y pensando en que tenías que pagar el alquiler. Entonces, o sea, estamos sin poder disfrutar, porque no tenemos laburo, por un montón de circunstancias que en realidad es lo universal, ¿no? O sea, se cae uno y se cae todo, bueno. Entonces dijimos, bueno, volvamos a La Plata, y para no volver tan rápido pasemos por Valle Medio, por Chuele, por la casa en la que me crié, que estaba en ese momento vacía. Teníamos un nene chiquito, era como, ¿no?, tratar de no volver a la ciudad. Y cuando llegamos a Valle Medio, cuando llegamos a Chuele ¿vieron Ratatouille cuando se pone, viste, la cosita y se le va y vuelve al patio de la madre? Bueno, fue recuperar un montón de imágenes, de historias y de cosas positivas que me habían pasado. Toda esa imagen negativa de que yo me había querido ir, no había querido volver nunca más, se habían esfumado. Y por ahí sí había muchos
cara deforme, diría Hernán Casiari, ¿no? Los cara deformes, no sé si lo leyeron a Casiari. Bueno, todos esos amigos que habían crecido y ya no éramos los mismos, yo ya estaba pelado, ¿no? Me había ido con un jopo maravilloso de Chuele y ahora ya estaba pelado. Hablaban de las mismas cosas, contaban las mismas anécdotas, me invitaban a la cancha de bocha a tomar un gancia y a jugar a las bochas, o sea, digo, pero pará que no estoy tan grande. Pero por otro lado, era empezar como a encontrar ese común denominador de la trama social, ¿no? Yo para ese momento ya hacía 15 años que estaba dando vueltas por el medio, tratando de contar historias, entonces era como empezar a descular que había un montón de historias que estaban buenísimas y muy fácil de acceder. En ese momento estábamos con Emprender en Patagonia, el programa que salía por Canal 10, que es el canal provincial de Río Negro, de aire a toda la provincia, y estábamos recorriendo mucho la provincia, y con muchos contactos con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Turismo, con la Secretaría de Cultura, y con muchos municipios. Y por ahí charlando con todo el mundo, empezamos a ver que la historia, o sea, que había cambiado muchísimo ese Valle Medio, ¿no? O sea, que no era el Valle Medio del cual yo me había ido, había muchas chacras que estaban en producción. Uno de los Emprender en Patagonia es Ignacio González Codoni, que es el protagonista, el padre, ¿no? En el verano de Camoatí. Y que con el programa de televisión habíamos tenido una muy buena relación, y él me contaba una historia que no, o sea, que era rara, ¿no? O sea, pibes que se están quedando, pibes que laburan con los padres en los tractores, que están llevando las chacras adelante, y con los conflictos que tienen las familias, ¿no? O sea, no conflictos económicos de multinacionales, de narcotraficantes, de autos que explotan por todos lados, sino de padres e hijos que no se encuentran. Y con Mariana hace un tiempo habíamos hecho Camino al Tembrao, es un documental que se estrenó en el primer festival de Río Negro Proyecta, que después se transformó en el FAP, y que después de estrenarse en el Festival de Río Negro, nos invitaron a participar de los espacios Inca. Y los espacios Inca en ese momento estaban empezando a florecer, había muy poquitos, pero nos mandaban muy buenas repercusiones. O sea, una historia muy chiquita de la Patagonia, de golpe se veía en Córdoba, y de Córdoba nos escribían flasheados con un documental hecho con una 150, con una toma única, cámara en mano, sin micrófono, sin nada, y la gente se emocionaba. Entonces, vuelvo a La Plata, ¿no? O sea, me habían enseñado que había que filmar en 35, con las cámaras ARRI, que los dolly se armaban de una determinada manera, que el HMI se ponía de 18 kilos a tal distancia, que el cuadrado de la distancia en la luz te va... Bueno, todas cosas inaplicables, porque no había forma de tener ningún equipamiento de eso acá. Entonces decía yo, no podemos filmar. Y de golpe el Camino al Tembrao me mostraba que estábamos en el cine, que la gente se emocionaba, y que empezaron a pasar cosas alrededor de la productora, ¿no? O sea, che, ¿y qué más van a hacer? ¿Y qué más van a hacer? Y ahí fue que cómo va laburando el inconsciente, ¿no? Digo, como en la realización y en el pensar historias y en el empezar a escribir cosas que vas percibiendo, pero que por ahí realmente no sos consciente de que estás escribiendo una historia de un padre y un hijo, y la trama, ¿no? El dedicado a Carlos, a mi viejo, fue el último día de montaje, cuando ya cerrábamos la película, y le pregunté, che, ¿puedo dedicarle a mi viejo? Sí, bueno, zafé 15 años de psicólogo. Gracias. Digo, ¿no? O sea, siempre cuando me toca dar charla con los pibes que están estudiando, digo, bueno, no paguen psicólogo, hagan película, lleva más o menos la misma plata. Entonces, en ese sentido, en
empezamos a escribir con Mariano una película que cuando la empezamos a pichar, la empezamos a contar ahí en el pueblo, a mí me pasó lo mismo, no te puedo creer que están contando esa historia, es lo que yo viví con mi viejo. Cuando empezamos a ver, habíamos dado con el clavo de ese común denominador de la cuestión profunda de la idiosincrasia de ese pueblo, de mi pueblo, ¿no? Y por otro lado, Mariana, que daba clases en el secundario, me dice, vos sabés que hay un pibe que es para el protagónico. O sea, y cuando fui a hablar con Iván, que hace de Nico, nada, era como, era tomar la decisión. Retomamos todo lo que nos enseñaron, de que tiene que estar Darín o Sbaraglia en la película, o algún actor joven de los de Polka en la película, o vamos para adelante. No, tiene que estar Darín. O sea, todo el mundo nos decía eso. O sea, si no está Darín y algún actor de Polka, no hagas el esfuerzo porque no se va a ver en ningún lado. Cosa que es cierta. Bueno, la cuestión es que cuando empezamos a construir la película, participamos, nada, de porfiado nomás, participamos del concurso Infancias, películas para la adolescencia del Inca, quedamos finalistas, hicimos una capacitación, y en esa capacitación nos hablaron mucho también de que las historias tenían que ser genuinas, y no tenía que estar Darín o un actor de Polka, si la película no dice nada y se acaba ahí. Después de esa capacitación, quedamos finalistas en el Raimundo Gleiser, en el también concurso de desarrollo de proyectos del Inca, que ganamos ese año. Y un poco el mensaje fue el mismo, ¿no? Justamente veía Guacolda entre las películas que tenías ahí en los carteles. Bueno, Lucía Puenzo fue una de las capacitadoras en ese concurso, y lo que remarcaba justamente era lo interesante de los personajes, que eran reales, ¿no? O sea, que no eran, que yo le podía decir es fulanito y vive en tal lado, y esta historia era parte de escenas de mi historia. Entonces, cuando empezamos a tomar nota de esas cosas que nos iban diciendo en las capacitaciones, que estuvieron buenísimas, que charlábamos en el pueblo, veíamos que era necesario a esos personajes, bueno, relajar con que no tiene que estar Darín ni un personaje de Polka, pero por otro lado, relajar con que nuestras locaciones, nuestros espacios son los que nos habitan, o nosotros habitamos esos espacios, pero son lo que tenemos que contar, y el rol como realizador y el compromiso que yo tengo que asumir, era un poco lo que me decían en La Plata, ¿no? En esos cines de guerrilla, bueno, el realizador tiene que hacerse cargo del lugar donde habita, y esos personajes, y contarlo de una determinada manera que la gente pueda emocionarse. Digo, bueno, es por acá. Entonces decidimos, encarar la película de manera cooperativa, sin esperar todo el proceso del Inca, sin esperar todo lo que debería suceder en la construcción de una película, y contar la película lo más genuinamente posible, ¿no? O sea, como director, hacerme cargo y poner las tripas en la mesa, ¿no? Y ir por ese lado. Y la película se construye un poco por ese lado, ¿no? O sea, las locaciones son esas locaciones en las que viví mi adolescencia. Todas las locaciones de la película están a no más de 3 kilómetros de Chuele. Tratar de rodar en las horas en que sabíamos que la luz nos gustaba y estaba buena. Para la cámara digital, la Sony, la X1 que usamos, o sea, que rendía de una determinada manera, pues yo la había usado mucho también para hacer televisión, y bueno, no era la cámara ideal, no eran 35 milímetros, no estaba Darín, no había nadie de Polka, pero lo que vivimos esos días, eran pibes en el equipo técnico que estaban estudiando cine, eran familiares que estaban actuando, eran
cada uno de los que participaron de la película estaban absolutamente comprometidos con lo que queríamos contar, porque en alguna parte era su propia historia. Y ahí es donde, o sea, también digo siempre, en todos los pueblos, en todos los lugares hay plata para hacer una película. No hay que esperar tanto para poder filmar, sino que hay que encontrar esa historia que todo el mundo quiere contar. Un poco, capaz que no la vas a estrenar en Cannes o no la vas a estrenar en HBO, o sí, qué sé yo. No sé, hay películas ahora que creo que las plataformas han modificado totalmente el sistema de exhibición y el cómo las películas se acercan a la gente. Cuando estrenamos El Camatín no era así. De hecho, el Inca no me la reconoce como película nacional porque no está estrenada en 35. Entonces, la pasan cada 2x3 en Cinear, pero no me reconocen para yo poder pedir un crédito porque no está estrenada en 35 en ese momento. Bueno, entonces, digo, un poco la enseñanza y el aprendizaje formal de las escuelas de cine está totalmente distorsionada por lo que es lo que debería ser la industria y lo que debería ser el sistema de conformación de una producción. Y ahí es donde retomamos a todos estos predecesores que agarraban la cámara y filmaban, y bueno, Kelly murió soñando ese último día, me imagino que ahora, che, qué cagada que no hice en 35 mi película, pero en 16 estuvo buenísimo también, y se contó y mostró lo que quería mostrar sin transar y sin negociar tanto, ¿no? Y me parece que va por ahí la cosa. Porque si no entramos en un sistema que te lleva para el otro lado, o sea, te lleva para esto que decías, el reconocimiento externo es si yo estreno en Cannes, o si gano Locarno, o si gano en tal festival, y si no, mi película no vale. Si no está Darín, no vale. Si no gano o no tengo un reconocimiento internacional, no vale. Si no llega a Netflix, no vale. Pero por otro lado, El Verano del Camoatí metió 7.500 personas en el cine de Chuele, ¿no? Cuando estrenamos. Entonces, durante un año, cada vez que las 380 y pico de butacas que había en el cine explotaban, y teníamos que hacer, cada vez que la presentábamos, 2 o 3 funciones por día, cuando nos cedían el cine para que la gente que había de alguna manera colaborado participara. Y la película después la tomaron las escuelas para laburar el arraigo adolescente, ¿no? Y por qué pensar en quedarse o irse, y nada, y un montón de cuestiones, y un montón de recorrido, que nada, que me parece que está buenísimo, y que en las condiciones que hicimos la película, nada, creo que llegó a donde tenía que llegar, ni más allá ni más acá, ¿no? Bueno, me perdí, no sé. Ya, hasta acá, chao, me voy. No, si les parece, podemos ahora abrir el micrófono, o sea, si alguien quiere hacer una pregunta, o la pueden escribir por el chat y vamos dialogando. Mientras van preguntando, otra cosa por ahí que veo anotada es el camino que lleva y el tiempo que lleva a encontrar la propia voz, ¿no? Como realizador, como director. O sea, es muy complejo desandar el aprendizaje, ¿no? O sea, cuando te dicen esto se hace de determinada manera y los planos van de acá, de para allá, la luz va de este lado, el sonido va de este lado, después de este plano va a este plano, nada, este movimiento lo tenés que hacer de esta manera. Y los planos tienen que durar tanto, porque si no la gente se aburre en la butaca. Digo, cuando vos tenés todo eso durante 5 años machacado a fuego, es muy complejo decir, che, vos sabés que me parece que por ahí este plano lo sostengo un poco más, o este de acá, el plot no está acá a los 13 minutos, es más, no sé si tiene plot. Capaz que ustedes que están investigando me podrían hacer una devolución de guión a ver si encontraron algún plot. Pero digo,
hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo te enseñan o cómo enseñamos. Bueno, yo estoy tratando de desandar ese camino. Y que de la misma forma que la literatura hay millones de expresiones, en el audiovisual creo que no son tantas, porque justamente está dominado por un sistema, dominado por Hollywood, que de chiquito te meten esas imágenes en la cabeza y vos aspirás a eso, ¿no? Es muy difícil hacerte cargo de, che, yo pienso otra cosa, o quiero filmar de otra manera, con otra gente, con otro personaje, y mostrar otras locaciones. Y bueno, y tiene que ver, el Camoatí, tiene que ver con eso también, ¿no? O sea, cuando terminamos el rodaje, me acuerdo que en ese momento yo me hice cargo del espacio Inca de Chuele, y Pablo Mazzola, que es un distribuidor y, bueno, y desarrollador de proyectos, en ese momento estaba a cargo de los espacios, desarrollando los espacios Inca, viene a casa, le muestro la secuencia inicial de la película, él nos invita, después nos hace las conectas para ir al Festival de Mar del Plata, y dice, me encanta, pero ¿cómo se llama? No me acuerdo, en ese momento se llamaba El Chacarero o algo así, ¿no? O Mi Primer Sur, creo que se llamaba, en el desarrollo del proyecto. Y dice, vos sabés que la película no tiene que ver con eso, ¿por qué no le buscás, dice, algo que sea metafórico, que capaz que no se va a entender, pero a vos, mirá, yo en el rodaje y todo, una de las cuestiones tiene que ver con, descubrimos el camoatí. El camoatí es una avispita que trajeron un grupo de ecologistas, de gente que quería trabajar de forma orgánica la Carpocapsa, que es la mosquita de la manzana, a Valle Medio, lo trajeron del norte de la zona del litoral pensando que se iba a morir enseguida, cuando llegara el invierno, y el camoatí hace unos nidos gigantes, maravillosos, obras de arte de la naturaleza, y no se mueren. No solo no se mueren, sino se comieron absolutamente todos los bichos que había y hicieron un cagadón infernal. Bueno, la cuestión es que, es muy académico eso, pero la cuestión es que me dice, cuando le cuento esta historia y le muestro un nido, dice, este es tu personaje, me dice. Es el personaje que se quiere quedar a costa de todo. Y me resolvió el título de la película, El verano del camoatí. Bueno, nada, disculpen. Sí, preguntas. Ana Laura pregunta cuáles son, si es posible determinar, esas marcas personales y esas marcas regionales que se pueden pensar en tus películas. Para eso están ustedes, que estudian. Está en el chat, si querés leerlo. A ver, marcas... qué sé yo, no, o sea, no te lo puedo decir... es como describir mi cara sin un espejo, ¿viste? O sea, la verdad que tendríamos que ver juntos la película, o varias, o sea, de los documentales y las películas, y decir, bueno, fíjate acá cómo pongo la cámara de tal manera, o mostrar el río de esta manera, o este acompañamiento del personaje. Por ejemplo, hay un montón de decisiones en El verano en Camoatí que están mal. Ya, como director te las digo, o sea, que desde dirección, total, estamos acá entre amigos, gente que conoce de cine y que vio eso, así que no tengo ningún... En algún momento me puse mal con esto, fue un proceso de duelo muy grande, hacerme cargo de estas cosas, pero ahora me hago cargo. Hay un montón de decisiones en la película que tienen que ver con mostrar la región. O sea, con hacer un corte de época, lo que sucedía en la región en ese momento, y que me empeciné con mostrarlo, ¿no? Hay un momento en que Nico va a trabajar con los trabajadores golondrinas, que dicho sea de paso, son trabajadores golondrinas posta, fuimos a grabar ahí con ellos, es un corte documental que tiene la película, un momento documental, que me pareció que fue casi como para investigar, ¿no? De qué cosas hablaban en ese rancho de Chapa y mostrar en las condiciones en que trabajaban los trabajadores golondrina para las multinacionales, ¿no? Explotados a más no poder, y de golpe
darnos cuenta que esos trabajadores de golondrina estaban contando lo mismo que estábamos contando en la película. O sea, que ellos querían quedarse a trabajar con sus padres, pero por cuestiones económicas tenían que ir a hacer la temporada para volver con unos mangos y poder plantar maíz, poder en sus chacras, en Jujuy, en Charata o en donde estén, poder trabajar la tierra con su familia. Entonces dije, bueno, nada, o sea, hay una toma que está medio fuera de foco, inclusive, nada, esta la vamos a construir y la vamos a dejar, porque me parece que es, que el testimonio de lo que se dice es mucho más fuerte que la ficción que podamos construir. O sea, es una decisión que tomé en ese momento, me peleé con medio equipo y me sigo peleando cada vez que vemos la película, pero bueno, ahí está. Otro momento es la construcción... las excusas no se filman, dicen los dichos, ¿no? En el cine, pero bueno, que tiene que ver con excusas de filmación, con una pelea profunda con el camarógrafo. Bueno, después de ese día lo eché y terminé de hacer yo la película. Pero que tiene que ver con toda esa formación mal aprendida de... nos enseñaron a hacer cámara, ahora te enseñan por rubro, ¿viste? O vos vas al ENERC, vas a la FUC, vas al IUPA inclusive, te enseña por rubro. Aprender producción, se hace de esta manera, sonido de esta manera, dirección de esta manera. Bueno, a mí me enseñaron todo. O sea, me enseñaron a que me tiraban desnudo en el África en un helicóptero y tenía que salir con un documental, una película o lo que sea. O sea, me la tenía que rebuscar. Y ese aprendizaje, hacer luz, cámara, sonido y poder avanzar con una producción a costa de todo, hizo que tomara una muy mala decisión en ese momento, que es, en vez de parar el rodaje 2 días y pensar en conjunto con el equipo cómo poder llevar adelante esa secuencia que teníamos que armar, que es la secuencia para mí más importante de la película, que bueno, la resaltan ustedes cuando Nico se pone a hablar con el vasco sobre las multinacionales y que nos metieron los agroquímicos por la cabeza, que eso no estaba en el guión, eso no fue escrito, no estuvo en el guión, fue todo un día de prácticamente no rodaje, de 2 tomas. Durante todo ese día solamente hicimos la entrada en la motito, y cuando el Vasco y Nico abren el canal, que empieza la musiquita, como la parte linda de la película, porque el camarógrafo decía que en la película no iba de eso, entonces no quería grabar, y bueno, entonces se grabó esa escena con muy poco tiempo y sin poder hacer la progresión de planos, ¿viste? Entonces, en vez de parar el rodaje y decir, bueno, no, volvemos mañana y la hacemos de nuevo bien, nada, fuimos a fondo en la que había y después montar construir esa secuencia en el montaje, y bueno, y quedó recontra... O sea, si ves sin imagen, la película es genial, con imagen hay unos saltos, hay unas porquerías tremendas, pero bueno, nada, es lo que hay. Pero más allá de eso, creo que es una secuencia equivocada de la dirección, pero que dice un montón de cosas que apoyan y apuntan el sentir del personaje principal, abonan el final, y desde el guión me parece que funciona. Bueno, de hecho desenlaza, ¿no? O sea, hace como el comienzo del final. Pero bueno, mi cine muchas veces tiene malas decisiones desde cámara. Disculpen, ¿eh? ¿Qué más? No sé si hay más. Nacho. Gracias. Sí, yo tengo una pregunta para hacer, Fede, que se desprende de lo que venías contando y que tiene que ver con como el modo de producción que llevaron adelante para el verano del Camoatí, con un estrecho vínculo con la comunidad, ¿no? Vos hablaste de la cooperativa, era una práctica casi cooperativa, y de que, digamos, la cantidad de gente que después fue a ver la película cuando se estrenó en Chuele.
Y mi pregunta, mientras vos contabas eso, digamos, me parece fabuloso y seguramente fue una experiencia hermosa para todos los que participaron, ¿qué pasaba si vos filmabas la película con tu concepción de Chuele que tenías en Bariloche? ¿O qué te pasa a vos como realizador si no tenés algo lindo para decir sobre el tema que estás abordando? No hago la película. Por más de que tengas Perdón, algo para decir... perdón, te corté, Nacho. No, digo, por más de que tengas algo, por ahí querés decir algo en relación a Chuele o a cualquier otro tema, digamos, ahora tomamos Chuele porque digamos, está vinculado con la película con la que estamos dialogando. ¿Qué pasaría en ese caso? Digamos, ¿cuál es tu posición frente a una situación de esas características? El verano, yo tengo muy cerquita en el tiempo, o sea, las dos, Camino al Tembrado y El verano de Alcahuatí, son ahí muy cerquita evolutivamente, no digo como director, ¿no? Digo, y con dos modos de producción totalmente distintos, no, una sin nadie y otra con un equipo, pero que en realidad tienen una mirada que no... con una construcción narrativa muy parecida a lo que debería ser, ¿no? En Camino al Tembrado, de hecho, hay un montón de momentos en que están construidos desde cámara, nada, en ese momento estaba como muy picante con la cámara, laburaba muchísimo, entonces pude hacer un documental en cámara en movimiento prácticamente, y creo que está construido sin los tiempos que requerían esa historia, ¿no? Está como armado con una narrativa más cercana a lo que fue mi experiencia en La Plata o Bariloche, como una experiencia más de que se cuente algo que se entienda y que emotiva, ¿no? que sea emotiva, digo, un montón de cuestiones que más que por la reflexión audiovisual que después hice más adelante en el tiempo, ¿no? O sea, entonces, y me parece que en ese sentido, El verano de Alcahuatí también, ¿no? Es una película que en muchos momentos busqué puestas y busqué modos de grabarla que fueron dificilísimos porque no teníamos los equipos, teníamos equipos parecidos, pero no eran los equipos que necesitábamos, y que el cine se hace con plata, el cine de Hollywood se hace con plata. O sea, no hay otra manera de hacerlo. Eso lo aprendí a los golpes, ¿viste? Entonces, vos querés filmar como Hollywood, si no tenés, hoy, en este momento en Argentina, de 60 millones de pesos para arriba, 70 para arriba, no hagas ese tipo de cine porque no te va a salir, va a quedar a mitad de camino. Lo otro es ser lo más fiel posible a un modo de grabar con los elementos que tenés y con las herramientas que tenés, ¿no? Y esa falta por ahí, en realidad, hacen a la producción regional, ¿no? Uno de los grandes errores que tienen sobre todo los cortos de los estudiantes es tratar de hacer cine comercial, o que se parezca al cine comercial cuando no están las condiciones dadas para hacerlo. Y cuando me parece que lo más rico y lo más interesante es cuando vos relajás eso y la cámara pasa a ser tu mano, y pasa a ser tu ojo, y pasa a ser tu oreja, ¿viste? Y podés detenerte donde te tenés que detener el tiempo que te tengas que detener. A contar ese espacio sonoro, a contar ese espacio bueno, es una experiencia, un material que recuperé con este otro concepto fue Notas sueltas de un viaje al sol, que está ahí en YouTube, que es un viaje que hicimos con Luisa Calcumila a ver a unas abuelas en Neuquén, en la zona de Junín de los Andes,
y que lo grabé relajado porque iba a ser un material de estudio para otro documental, y después cuando lo vi con el tiempo, después de mucho tiempo, fue en este verano pasado, creo, o el anterior, donde me dije no tengo nada para hacer, bueno, me pongo a ver material viejo, y encontré un modo de contarlo que me encantó, nada, y lo colgué en YouTube para que también haga el recorrido que tenga que hacer, pero digo, pero que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, es muy difícil hacerse cargo de uno, o sea, como realizador, ¿no? Esta es mi voz, o sea, y no le va a gustar a todo el mundo. O sea, el no le va a gustar a todo el mundo es una cagada. O sea, porque como estudiamos cine o arte o lo que sea, para que nos quieran, para que nos digan, ay, qué lindo lo que haces, para que tu mamá te salude aparte de Navidad. Entonces, me parece que cuando no te quieren, porque lo que haces no está bueno, es durísimo, es dificilísimo enfrentar la vida continua, ¿no? Y encima laburamos de esto, entonces tenés que hacer otra película. Yo después del Camoatí estuve 5 años que me busqué un trabajo en una mesa de entrada, porque no podía agarrar la cámara, no podía pensar, no podía hacer nada audiovisual, estaba liquidado económica, emocional y psicológicamente, ¿viste? Porque nada, fue tan profundo el proceso del Camoatí que hay muchas escenas que tienen que ver con mi memoria de lo que eran mis tardes de laburo con mi viejo, ¿no? O sea, yo rompiéndome el alma y él con el cafecito, digo. Hay muchas escenas que tienen que ver con eso, que es muy loco porque las descubrí en montaje, no en rodaje. ¿No? O sea, que las escribimos, las filmé, y las filmé de una manera que en montaje digo, qué hijo de puta, ¿cómo pude? O sea, no, era el imaginario, o sea, o lo que me había quedado grabado en la memoria. Entonces, digo, hacerse cargo de eso y poner eso en una pantalla, nada, es doloroso, al menos para mí. Entonces, cuando vos decís, bueno, ¿y podés contar una historia en la que no te sientas o que digas una cosa nada, no puedo. O sea, de hecho, si la historia no me motiva, no me dice algo, no tengo ganas de explorar sobre eso, o si después de un determinado tiempo la película no sale, nada, quiero disfrutar de ese proceso de investigación, de esa escritura, del día a día con los personajes, al menos con escribirlos, ¿no? Sí, perdón, Nacho. Sí, no, iba a ser una aclaración, la pregunta por ahí fue malinterpretada. De todas maneras, hay otra gente, compañeros y compañeras que están también. Yo decía, tu voz o tu punto de vista no coincide con la comunidad que digamos, que recepciona la película, que hay un desfasaje entre lo que vos tenés para decir y lo que ellos esperan o quieren que vos digas. Entonces, la experiencia de recepción de esa película, evidentemente, en el verano del Camoatí, digamos, fue muy bien recibida, pero tal vez podría haber sido el caso contrario. Entonces, eso me parece que mi pregunta era si vos sentías como algún tipo de presión con respecto a las expectativas que se generaban en la comunidad en relación a la película, o directamente te desligabas de eso y decís, bueno, me están ayudando, pero yo voy a decir lo que tengo para decir. Era para ese lado. Mirá, ahora te entendí. Fue durísimo, porque realmente, de hecho, bueno, estuvimos 1 año y medio montando la película porque hubo escenas que, bueno, quedaron 20 escenas afuera. Filmamos muchísimo más escenas de lo que pensábamos. Y en el pueblo, cada vez que iba al supermercado me decían, loco, te quedaste con la plata de la gente, porque vendimos un bono nosotros para poder hacer la película, de una donación que nos hicieron. Y bueno, y la gente nos decía que era mentira, que no íbamos a hacer la película, que nos habíamos quedado con la plata de los bonos, ¿viste? Entonces, nada, era como una presión muy fuerte. Y después fue muy difícil, sí, fue cortar clavos. Las primeras presentaciones fueron cortar clavos porque después del montaje final, el equipo, al menos mi productor,
los chicos que hicieron la música, Fede Falcón y Carly Aristide, que hicieron la música que maravillosa, Pierino, que fue el productor, y tanta otra gente que participó, no les gustó nada el corte final, nada. O sea, la película, ¿no? No les gustó la película. O sea, porque, y acá tiene que ver con la cuestión comunitaria, o sea, todos le pusieron tanto, que todos hicieron su propia película. ¿Viste? O sea, y no, la película es del director, lo lamento, muchachos. O sea, ¿pero qué pensaron? No, soy el director. No, bueno, más allá del chiste, tiene que llevar adelante un proceso creativo donde la energía y la convicción era tan profunda que convencía a mucha gente de que me acompañen, pero por ahí me pasé de rosca con ese convencimiento y los convencí de que también la película es de ustedes, vamos que la podemos hacer. Bueno, la hicimos a la película y cuando la vieron dije, no, esta no es mi película. Entonces dijimos, la estrenamos igual y ya la hicimos, hay mucha gente esperando. O sea, de hecho habíamos repartido entrada para llenar 2 veces el cine. Entonces cuando el primer día que la estrenamos realmente en el cine de Sportman fue un 22 de diciembre, hacían, no sé, 60 grados de calor adentro del cine, no había aire acondicionado, nada. Y transpiré más que nunca en mi vida, más que por el calor, por lo que iban a decir después de la película. Realmente fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. De hecho, me fui del cine, puse play en el DVD, en ese momento lo estrenamos en DVD, puse play y me fui, y cuando volví, lloraba o tiraba, no sé, quiero creer que lloraban, y empezaron a aplaudir y no terminaban de aplaudir, y se abrazaban entre ellos, digo, ¡guau! ¿Qué pasó acá? ¿Viste? Y la segunda función de ese mismo día fue igual, y al otro día la primera función fue igual, la cuarta función fue igual, y digo, bueno, acá evidentemente dimos en el clavo de algo que me pasa a mí, pero que le pasa a mucha gente. Entonces, nada, relajé y empecé a mostrar la película desde ese lado también, ¿no? Entonces, y no sé, vos sabés que, no sé, no he hecho tantas películas como para hacer una película que no... No, tengo una anécdota que está relacionada con vos, Nacho Dobré, y con el Festival de Cine de Cipolletti. Mi primer corto lo estrené en el Festival de Cine de Cipolletti, cuando estudiaba cine, en primer año de cine. Hice un cortometraje, y yo estaba muy, muy orgulloso, algún día lo voy a mostrar en YouTube. Estaba muy orgulloso del material que había hecho, porque en realidad yo en ese momento ya laburaba con la cámara, y había hecho una historia de 2 hermanas, que esto que lo otro, a través de voces en off. En ese momento investigábamos mucho con Russo, que nos daba historia del cine, y bueno, yo estaba recopado, me encantaba, y la estrené en el festival, maldito Festival de Cipolletti. Fui al festival, se sienta toda mi familia al lado mío, proyectan el corto, y cuando terminan el corto me mira mi familia así y me dicen, ¿qué quisiste hacer? ¡Ah! Y eso fue la primera depresión que me agarró con el audiovisual. Pero después de eso no he tenido tantas, vos sabés, por suerte, ¿no? Capaz que no he hecho tanto, por eso no he tenido tantas. Pero bueno, va por ahí. Acá Bueno. Pamela Yonco primero te agradece por compartir la experiencia y las anécdotas, y pregunta con relación al equipo técnico que participó en la película en el verano, y si considerás que funcionó como una escuela de rodaje, una escuela de formación, y si sabés si estas personas que participaron siguieron haciendo cine después de Mirá, trabajar. la película éramos un equipo de 15 personas. De las 15 personas había 5 que eran compañeros míos de La Plata, que yo había participado en sus películas y había ayudado a hacer sus películas con el compromiso. O sea, habíamos laburado en las películas de todos como para poder
abaratar costo en ese sentido, pero por otro lado darnos una mano. Después estaba mi hermano, que hizo la primera asistencia de dirección, que estaba estudiando cine en La Plata en ese momento, mi primo que estaba estudiando cine en La Plata en ese momento, y sus compañeros de cursada, que hicieron sonido, sí, fue una película escuela. Fue su primera película para prácticamente todo el equipo. Primera experiencia en un rodaje de 4 semanas para todo el equipo, bueno, más allá de un par de compañeros que ya te digo, ¿no? Que hacían arte y cámara y fotografía. Pero después fue un primer rodaje así larguísimo para casi todo el equipo, y fue, en ese sentido, uno de los apoyos que teníamos, nada, había que sostener el equipo, ¿viste? Porque una cosa es un corto, que en 2 o 3 días lo liquidás, pero había que motivar al equipo diariamente. O sea, yo hice la dirección, parte de la cámara y la fotografía, manejaba la combi que pasábamos a buscar a los chicos, montaba las escenas al terminar el día, hice muchas cosas. Gravísimo error, ¿no? A partir de ahora me busco un primero de dirección que haga todo eso y yo me dedico a dirigir, para no cometer todos estos errores que ya hablé. Pero hay una cosa que me parece que está buena, es que esta gente, que el supermercado más grande de Chuele, que era el Maxicom en ese momento, que nos abrió como una cuenta para que saquemos todo lo que tengamos que comer, ¿no? Era la forma de apoyar al proyecto. Y cuando fuimos a ver, nada, si le teníamos que pagar algo, ¿no? Porque durante un mes habíamos comido 15 personas del lugar. Y nos dijeron que no, estaba todo bien, lo único que estaría bueno que le devolvamos los 60 cajones de cerveza que nos llevamos. Así que fue un parámetro de cómo sostener al equipo, que eso fue parte del productor. Pero bueno. Muy bien. ¿Y el trabajo posterior de esta gente que trabajó en la película fue en la región? ¿Las películas en las que siguieron trabajando? Mirá, parte del equipo siguió trabajando en la región, y parte fue su primer película. Por ejemplo, Marina Hernández Bolán, que hizo la dirección de arte. Después de ahí se fue con las chicas de arte y hizo 10 películas más. Salió de Chuele, pero siguió y hizo películas en México, en España, por todos lados. Mi hermano también siguió trabajando en cine afuera, porque terminó de estudiar en La Plata y se quedó laburando allá. Trabajó en El Hombre de Al Lado, bueno, hizo un montón de películas que estuvieron buenas. Y después, bueno, Lara está acá. Lara nos dio una mano. A Lara la conocí en el Glazer después de que ese Glazer que ganamos, que ella recién llegaba acá a la zona, y nos dio una mano grande después para mover la película y todo lo que fue el proceso de exhibición del Verano del Camoatí. Y la película la hicimos el montaje lo hizo Marisa Montes, que es una montajista, sobre todo de documental, que era compañera de la Facu, que bueno, que también laburó muchísimo en documental, y la película, en la postproducción la pagamos, y prácticamente todo el rodaje, porque veo ahí que cuánto el presupuesto, ¿no? O sea que en ese momento conseguimos la plata. Bueno, Mariana me tiene prohibido hablar de esto, pero bueno, es como la hicimos, ¿qué le voy a hacer? Cuando la película la financiamos con un cordero y 10 cajas de vino. O sea, con ese cordero y esas 10 cajas de vino, estuvimos 3 meses vendiendo bonos, que en ese, como decir, a plata de hoy 1000 mangos cada bono. Y en ese momento juntamos lo que salía una Toyota full 0 kilómetros. O sea, tengo como la referencia, porque en un momento cuando teníamos la plata arriba de la mesa dijimos, bueno, vámonos, compramos una camioneta o hacemos la película. Pero fue una Toyota full 0 kilómetros. A plata de hoy no sé cuánto vale una camioneta así hoy. Pero ese fue el presupuesto del Verano del Camoatí. O sea, en ese momento eran 400 y pico mil pesos, 450.000 pesos, una cosa así.
Y otro tanto importantísimo en canje, ¿no? O sea, estamos hablando de, no sé la cantidad de plata que le sacamos al Maxicom en comida, no sé, todas las estaciones de servicio pusieron los combustibles, el CAER, que es el Centro de Estudio de Valle Medio, tenía una Ducato que le tenían que hacer el service, y era nueva, pero justo entraba en service, y no tenía la plata del CAER, que es un centro que lo maneja el municipio, bueno, los municipios de Valle Medio, para hacerle el service. Hicimos una fiesta en el boliche, con la plata de esa fiesta pagamos el service, y usamos la camioneta durante el verano, y bueno, le dejamos la camioneta con el service hecho para todo el año, ¿no? O el service no, la BTV, bueno, el service. Digo, y fuimos como construyendo así la película, el presupuesto de la película. Ignacio González Codoni nos puso los vehículos, la estación de servicio de Chuele, la de Beltrán y la de Belisle nos pusieron el combustible, los municipios nos fueron dando plata, así que a modo de publicidad, mes a mes, para que vayamos comprando insumos, paguemos los pasajes de los chicos que tenían que viajar, porque casi todos estaban estudiando y tuvieron que venir a Chuele, fueron 15 pasajes de ida y vuelta que tuvimos que poner. Los chicos se alojaron en lo de mi vieja, en lo de mi abuela, en lo de mi tía, ¿no? La comida la iba haciendo una familia cada día. Nada, fue como una ingeniería muy colaborativa y muy en que realmente todo el pueblo se puso la 10 y gente que no apoyaba a nadie ni a su familia nos puso un montón de plata en el proyecto. Digo, en ese momento estaba como secretario de Cultura Gentili, Armando Gentili en la Secretaría de Viedma, con Matías Gallardo, que estaba de secretario. Le presentamos el proyecto y en ese momento nos pusieron una plata importante, que fue la que nos permitió como iniciar todo el proceso. Digo, fue colaborativo y le hicimos con esa plata. Estaba viendo. A ver, ¿qué dice una Bien. película de... Alicia quiere hacer una pregunta. Sí, Estaba Alicia. previo al presupuesto. Ahora seguramente te va a habilitar el micrófono. Hola, ¿qué tal? Me interesaba preguntarte si en ese momento tenías alguna película o director del cine regional o provincial que fuera un referente en el momento en que vos estabas realizando la película o en todo el proceso anterior, si tenías referentes dentro del cine regional, de donde vos tomabas algunas ideas estéticas o temáticas, y después también me resultó interesante en un momento que establecías una discusión con respecto a un cine que busca una consagración en los festivales europeos. No sé si te referías al cine argentino en general o al cine regional, porque hay un cine regional más consagrado afuera, que va a festivales. Entonces, me interesaba preguntarte si en el momento en que estrenaron la película, ustedes tuvieron una estrategia de difusión en la región o intentaron llevarla adelante, o si sobre todo se difundió en festivales regionales. Vos mencionabas en el de Mar del Plata. Eso era, ahí termina la pregunta. Es como varias preguntas en una, ¿no? Dos. O al menos son varias dos respuestas. preguntas. Por eso, varias... la primera era... te si respondo la que me tenías acuerdo. referentes dentro del cine referentes. regional. Mirá, dentro del cine, nada, Lorenzo Kelly para todos los que hacemos audiovisual en la provincia es como nuestro referente histórico, ¿no? O sea, me parece que en ese sentido marcó un poco el que se puede y cómo.
Yo soy fana de Sorín, soy fana de Carlos Sorín, ¿no? O sea, y Sorín me parece que más allá de lo que dijo Juli el otro día en la entrevista del festival, y que yo lo entiendo, porque él busca películas y tiene esa mirada como director de la Patagonia, tiene esa mirada que en realidad es como extranjera, que es un poco lo que me enseñaron a mí también, ¿no? O sea, mirar la Patagonia como una locación y no como un espacio que no es la nada, sino es un todo, ¿no? Y me parece que Sorín en algunos momentos en Historias Mínimas y sobre todo en El perro logra esos rasgos que para mí tienen que ver con el sentir patagónico, ¿no? O sea, el tempo de cada imagen, ese transitar de algunos personajes o de los protagónicos por ciertos paisajes, y esa contemplación de la nada, que no es contemplación de la nada, sino es contemplación no sé cómo explicarlo, porque capaz que un psicólogo tendría que explicar, ¿no? Es cuando en ese momento que abrí la Matrix, ¿no? O sea, vos te quedás mirando a eso que amás, a eso que es toda tu vida, que es toda tu infancia, que es ese viento que te corta la cara, pero que es el viento que te cortó la cara a los 2 años, a los 3, a los 20, a los 50, a los 80. Digo, entonces sos vos, ¿no? Ese río en Chuele soy yo, ¿no? O sea, y ese verde es lo que siento de la vida, o sea, que prefiero el verde al amarillo. El amarillo también me gusta mucho, sobre todo en otoño. Pero bueno, pero por ahí no sé si me explico. Entonces me parece que Sorín en ese sentido mal influyó mi cine. O sea, o mi forma de poner la cámara. Me encantaría, ahí veo si te gustaría hacer una película tipo Hollywood, obvio. O sea, como decía mi abuela, con yuyo cualquiera es brujo, ¿no? O sea, con plata se hace cine, del cine que te ven muchísima más gente de la que nos ve ahora. Y tiene que ver con la exhibición, sí. Tiene que ver con sistemas de exhibición y con modos de exhibición, y que tiene que el cine está hecho en base a ganar plata, ¿no? O sea, el cine al menos general, ¿no? O sea, entonces no sé cuáles son las películas, Alicia, que decías que triunfan regionales, que triunfan afuera o que se mostraron afuera. No sé si hay tantas, pero sí, el Verano del Camoatí, por ejemplo, se estrenó en el cine de Mar del Plata, en el Festival de Cine de Mar del Plata, no en competencia oficial, sino en una categoría que era cine para adolescentes, o películas para adolescentes, que fue muy interesante porque en esa sección no estaba todo el público, había críticos, y había gente que venía a buscar películas para sus cines, o gente que venía a buscar películas, no sé, nos contactaron de Alitalia, por ejemplo, para pasarla en el avión. Digo, entonces, es una película que no va por los caminos, por la ancha avenida de los grandes públicos, sino que se mostró, no sé, en Venezuela, en un montón de salas, en Italia, o sea, en España, en un montón de lugares. De hecho, en España en un par de canales la siguen pasando. Entonces, bueno, me llegan muchos comentarios cada vez que la pasan en Cinear. No sé, es una película que en los últimos 2 años y medio, tuvo 20.000 visitas en YouTube. ¿Y en la provincia o en la Patagonia hubo En la provincia, no, recorrimos todo. En la provincia fue impresionante. O sea, la provincia y la Patagonia fue impresionante porque desde Ushuaia hasta, no sé, La Pampa, hasta Santa Rosa, estuvimos en todas las salas que hay. Lo que pasa es que es una película que, si vos buscás la estadística del Inca, no figura. No figura en muchos lugares porque es una película que nosotros la financiamos y no tuvimos que ganarle plata.
O sea, no tuvimos que buscar grandes exhibiciones para encontrar el punto de equilibrio entre el presupuesto, para poder devolver plata al Inca, esto, lo otro. A nadie, o sea, la hicimos con la plata que tuvimos, cuando terminamos de hacerla y la exhibimos, los 2,50 pesos fue para repartir y para nada, para tratar de recuperar algo de lo que habíamos puesto, pero no tuvimos que devolver nada. Así que rápidamente la liberamos en YouTube, ¿sí? Y a partir de que la liberamos en YouTube, es que muchísima gente se la empezó a descargar y a mostrarla en escuelas y en un montón de lugares que nos llegaban, que la estaban trabajando en un montón de lugares que ni idea dónde quedaban, no sé, en el Festival de Cine Rural de Formosa lo pasaron, ¿no? Y nos mandaban fotos, o sea, yo me enteraba cuando ya la habían pasado, digo, pasaron muchas cosas súper interesantes que tienen que ver, que me parece, desde dónde nos paramos para contar, ¿no? O sea, es una película genuina, tiene sus errores, como decía hoy, porque estamos acá entre amigos y podemos decir todas estas, mostrarnos las hilachas, pero nada, es una película que me parece que llega, ¿no? Y que la gente se emociona cuando termina, algo le pasa, y se queda regulando, se queda pensando y con un mensaje positivo, que era lo que buscábamos, y me parece que en ese sentido hizo que caminara muchísimo más de las posibilidades que nosotros teníamos. Gracias. Jimena Trombeta retoma un comentario que hiciste hace un rato y pregunta si el Inca aportó después o no reconoció nada por el tema del formato. Mirá, el Inca, nosotros ganamos el Glaser, que el Inca te daba plata para desarrollar, te sigue dando plata para desarrollar el proyecto. Lo que pasa es que nosotros nos dijeron que habíamos ganado el Raimundo Glaser cuando ya estábamos grabando, o sea, después de la primera semana de rodaje. Entonces hablamos en ese momento con Verónica Cura, que está ahora en Inca también, y es una de las grandes productoras de la historia del cine argentino y latinoamericano. Y fue un poco la que nos motivó cuando hicimos las capacitaciones, que nosotros le dijimos, che, mirá, no queremos hablar muy fuerte, no queremos decir muy fuerte, pero ya tenemos el financiamiento para hacer la película. Porque las capacitaciones fueron fines de noviembre y nosotros ya teníamos la plata en la mano, ¿viste? Ya tenemos la vamos a hacer igual a la película. ¿Por qué no nos recomendás 2 o 3 cosas puntuales que le pedimos ahí? Bueno, nos bajó una línea y realmente nos dio como un orden para poder completar el rodaje. Me parece que esas 2 o 3 bajadas que nos hizo Vero esos días, gracias a eso pudimos cumplimentar el rodaje bien. Pero cuando nos dijeron que habíamos ganado y que ganar el Glaser nos habilitaba segunda vía, teníamos que mentir todo, los papeles, todo lo que habíamos hecho para poder recibir el crédito y acceder a segunda vía, o parar el rodaje y hacer la película a los 2 o 3 años cuando el Inca nos dé la plata. Entonces, Vero nos dice, ¿vos qué querés hacer? Me acuerdo, patente, ¿no? ¿Vos qué querés hacer? Y yo ya pasé la primera semana de rodaje, tengo todo el equipo acá, y lo que estás viendo, ¿te gusta? Y la verdad que me gusta, o sea, no sé si va a ser la mejor película que pueda hacer en mi vida, pero en este momento está buenísimo lo que estamos haciendo. Terminar así y no te metas a truchar papeles porque no vas a filmar nunca más en tu vida. Entonces, bueno, decidimos terminar la película así, o sea, en las condiciones que la hicimos. Eso nos jugó muy en contra. Visto desde hoy, con el diario El Lunes, nos jugó muy, muy, muy en contra para todo lo que el proceso que tuvimos después con Inca, porque no ganamos, no participamos más de ningún concurso, nos bochaban apenas veían el nombre nuestro en la carpeta. O sea, viste, vos hiciste esta película, o sea, ganaste el Glaser, te cagaste en el Glaser, no filmás nunca más por Inca. Al menos esa es la sensación y un poco los comentarios que me han hecho en este tiempo. Pero más allá de eso,
Después, bueno, nada, me parece que me gustaría hacer una película de presupuesto grande, es cierto, pero me gustaría hacerla acá. Estos 2 años que llevo acá en UPA, descubrí que hay gente muy, muy talentosa. Creo que de todas maneras las instituciones tienen que dejar de hablar de los libros que se hicieron hace 60 años y empezar a escribir libros nuevos, ¿no? No se puede seguir hablando de modos de producción o del tiempo de Tarkovsky. Está buenísimo el tiempo de Tarkovsky, pero ya está, ya fue, ya pasó. Ahora hay otros tiempos, hay otro modo de poner la cámara, hay otra forma de filmar, la tecnología nos mueve para otros lados, los formatos, bueno, ahora ya nos bancamos poner el teléfono horizontal, ¿no? O sea, nos bancamos entrevistas por Zoom, digo, me parece que cambió el paradigma de la comunicación y el paradigma del audiovisual. Entonces yo estaría buenísimo en lo que estudian, investigan como ustedes, está buenísimo, me encanta, agarren la biblioteca y sigan investigando. Pero hay que empezar a escribir libros sobre, que es un poco lo que están haciendo también, está buenísimo, ¿no? Por eso me engancho y por eso abono esta teoría y abono este modo, pero es lo que está pasando del año pasado para este año. O sea, yo soy un realizador viejo, o sea, con un modo de filmar y de concebir el audiovisual de viejo, de la vieja escuela. O sea, me encantaría tener la capacidad de poder pensar otras cosas, pero hago un esfuerzo enorme, pero no sé si lo conseguiré, de verdad digo, ¿no? O sea, porque fue tan profundo mi aprendizaje, o sea, mi enseñanza, fue tan profunda que bueno, no sé si podré estructurar una película de otra manera. De hecho, el documental que estrené en agosto es un documental de cabeza parlante que tiene una forma de relato de Flaherty, ¿viste? Bueno. Bueno, y para terminar, Julieta Bocardo pregunta, ¿qué tiempo llevó todo el proceso entre rodaje y montaje? El guión llevó casi 2 años, capaz que un poquito más también, el guión. El rodaje bueno, la preproducción fue 1 año, desde que dijimos, empezamos a trabajar ya con una versión bastante cercana y a trabajar con los actores, y a buscar locaciones y a definir la producción, fue 1 año. O sea, yo empecé a trabajar con Iván en marzo, fines de marzo, y grabamos en enero. O sea, fue todo 1 año que él venía a casa a ensayar, yo le ponía la cámara y lo grababa, y lo hacía como, nada, relajarse frente a la cámara y que él entendiera qué estaba haciendo. Con Ignacio pasó lo mismo. Y me parece que, bueno, todo ese proceso, realmente Iván está está logrado, en mi punto de vista, ¿no? En mi modo de ver. O sea, mi modo de ver lo que yo quería y buscaba del personaje está muy logrado. No así otros personajes, pero bueno, sobre todo con los personajes que les costaba un punto de emoción por falta de entrenamiento, ¿no? O sea, el padre o la madre, digo, me costó mucho la dirección de actores en ese sentido. Y el proceso de montaje duró casi 2 años. O sea, de que terminamos el rodaje hasta que estrenamos en el Festival de Mar del Plata, el día anterior que hice la copia final, le estuvimos montando y arreglando cosas. Y la versión que después subimos a YouTube es la versión que se estrenó en Mar del Plata. Y estuvimos casi 2 años montando la película y buscando secuencias. Y me parece que ese montaje es un montaje emotivo, que no figura en ningún libro, ¿no? O sea, el montaje de hacerme cargo yo como lo que quería decir, esto del psicólogo, ¿no? Todo lo que dije al principio, me parece que fue el proceso más difícil de la película y de poder terminar la película.
Bárbaro, gracias. Bueno, queremos agradecerte por haber estado hoy compartiendo con nosotros y con nosotras tus experiencias, y también a Julia y a Ignacio, y queremos invitarlos para la próxima reunión, que va a ser el día lunes a las 19 horas. Atención que cambia ahí el horario, y vamos a hablar del cine en Córdoba. Sí, creo que Valeria quedó... Me caí, muchachos, perdón. Ay, ¿qué tal? Quedé hablando sola. Me autoinvité al ciclo que sigue la semana próxima y tal. No sé hasta dónde escucharon, pero te agradecía, Federico, y también a Ignacio y a Julia por lo que compartieron con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Nacho y Juli. Muchísimas gracias. Realmente me parece que poder reflexionar sobre estos temas y poder bajarlos, insisto con esto, ¿no? Bajar a algún papel que se pueda leer y que se pueda mostrar a los pibes que están estudiando en este momento es fundamental. Y nada, y el cine cordobés está buenísimo. Vos sabés que con Rosendo Ruiz compartimos muchos espacios, porque él había hecho de caravana en ese momento, y le estaba yendo muy bien, mucho mejor que a nosotros. Y nada, me parece que han hecho con Paola Suárez como productores, todo han hecho una evolución del cine cordobés sumamente interesante, así que no mucho más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Federico, y gracias a Gracias. Valeria y a Javier, que nos tuvieron una paciencia infinita en la organización, y obviamente a Nacho, que estuvimos también coordinando toda esta actividad. Y les recomiendo la película que estrenó este año Federico, Si callan, gritarán las piedras, sobre la historia. Cuéntala vos, rápido, así se copan. Si callan, gritarán las piedras, en busca de Orlando Llorio. Es un documental sobre Orlando Llorio, obviamente, que es el cura tercermundista que fue secuestrado en la dictadura militar en el Bajo Flores, que fue liberado después de 6-7 meses de torturas, exiliado, y se vino para la provincia de Río Negro, donde desarrolló gran parte de su actividad, y bueno, contamos un poco la historia de él y de lo que dejó como enseñanza en esa iglesia de base, en esa iglesia con las patas en el barro militante, no en contra de la iglesia jerárquica. Así que creo que es un documental que les va a gustar, también está en YouTube. Está todo en YouTube. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vemos el próximo lunes a las 19 entonces. Gracias a todos. Chau, chau.